Sí, muy buenas noches. El Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Es una bendición estar nuevamente compartiendo estos estudios bíblicos. Nuestro anhelo es que sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Dando fruto, como dice su palabra. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Zuleika, si pudiera ayudarnos, guiarnos en la oración de inicio, por favor. Amén. Amado Padre, en este momento te damos gracias, Señor, por estar reunido una vez más en tu presencia. Te pedimos, Padre, que esta noche sea de bendición y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, que podamos entender, Señor, y con sabiduría aplicar todos los conocimientos que tú nos has dado. Padre, te pedimos que desciendan en esta noche y nos acompañen para que podamos entender, para que podamos poner por obra todo lo que tú, Señor, nos has mostrado y que vienes manifestándonos en cada estudio. Señor, bendice cada uno de los hermanos aquí reunidos. Tú conoces nuestras preocupaciones, Señor, y nuestras necesidades. A ti las encomendamos, Padre, para que tú tengas misericordia de nosotros. Permite que podamos seguir creciendo en tu palabra, Señor, que podamos ir perfeccionando nuestras vidas y que podamos acercarnos a la imagen del varón perfecto. Te pedimos, Señor, entendimiento y sobre todo que derrame sabiduría sobre el hermano Edwin, para que pueda él guiarnos como buen pastor, Señor, y que nosotros podamos cumplir como buenas ovejas con cada una de las cuestiones que debemos hacer, Señor, en nuestra vida como cristiano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén, amén. Estamos viendo una serie de estudios acerca de los deberes de los líderes, los guías. Llámense pastores, maestros, profetas, apóstoles y los deberes de las ovejas. Amén. Hoy vamos a continuar con el tema de los deberes de las ovejas. Bien, estamos viendo una serie de estudios acerca de los deberes de pastores y ovejas, de líderes, guías espirituales y aquellos que son guiados por ellos. Amén. Amén. Eh, la vez pasada estuvimos viendo 3 deberes de las ovejas y uno de ellos es que las ovejas deben pastar en un solo potrero, amén, en un solo pastizal. Y ese pastizal habla de la iglesia, amén. Una sola iglesia. No es saludable para una oveja andar de acá para allá, como veíamos. Las ovejas deben estar afirmadas en una iglesia, amén, una iglesia eh, donde el Señor las ha establecido, amén. Entonces deben pastar, deben comer solamente de esa enseñanza, de esa iglesia, no andando de iglesia en iglesia. Y hacíamos mención de una excepción. Y, por ejemplo, en el caso de nosotros, los que somos de Sara, podemos también suplirnos de Hebrón. Por ejemplo, en cuanto a la alabanza y mensaje, nosotros estamos en sintonía. Amén. Otro deber es que las ovejas deben estar sujetas a sus guías espirituales. Amén. Deben estar sujetas. Y veíamos que en Dios hay orden. Cristo se sujeta al Padre. Nosotros debemos sujetarnos a Cristo. Y las ovejas deben sujetarse a sus pastores. Amén. Eso lo veíamos la semana pasada. Y un punto muy importante es que deben tener en alta estima a sus guías.
De eso la Biblia abunda bastante. Amén. Amén. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, hay algo que yo no compartí porque no estuvo presente en mi mente cuando estaba tratando el tema de los deberes de los pastores. Pero hay algo muy importante y es lo que vemos en Primera de Samuel. Si tú pudieras leerlo, Pris. Primera de Samuel 25, versículos 14 al 16. Y Zuleika, si está por ahí, que lea por favor a Isaías 62, versículos 6 y 7. Amén. Vamos a leer, Pris. Primera de Samuel 25. Versículos 14 al 16. Ok. Dice así. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Amén, amén. Esto es sumamente importante que lo entendamos. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del contexto cuando David envió algunos de sus siervos a Nabal, esposo de Abigail, para que le supliera con algunos alimentos, porque ellos estaban hambrientos en el desierto. Entonces, en ese contexto, Nabal trató mal a los siervos de David. Y algunos siervos de Nabal que estaban ahí, que vieron eso y lo escucharon, se lo contaron a su esposa Abigail. Y esos siervos habían estado con David y sus hombres en el desierto, según este versículo. Pero hay algo aquí que destaca, y es que David y esos hombres de David, dice el versículo 16, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Escuchen bien, los hombres verdaderos de Dios son muros alrededor de nosotros. ¿Escucharon eso? Los hombres verdaderos de Dios son muros alrededor de nosotros. Amén. Esos hombres que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, esos pastores verdaderos, maestros, son muros alrededor de nosotros. ¿Y para qué se usaban los muros en esa época, en la antigüedad? Recuerden que las ciudades se amurallaban. Las ciudades tenían muros. ¿Para qué? Para evitar que los enemigos entraran y causaran estragos. Amén. Entonces, esos hombres son muros, nos protegen de los enemigos espirituales. Amén. Ellos cuidan de nosotros. Son una protección para nosotros, los verdaderos hombres de Dios. De ahí la importancia de que nosotros caminemos con esos líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Esos pastores verdaderos que Dios ha puesto sobre nosotros. Y algo que yo veo aquí en esta escritura y meditaba bastante, es que estamos hablando aquí es del hombre conforme al corazón de Dios de David. Y ser conforme al corazón de Dios no es ser perfecto. Recuerden que David tenía fallas. David cometió errores graves. Amén. David hizo cosas muy, pero muy oscuras. Sin embargo, aún así, la Biblia lo llama a él en Hechos 13:25, el hombre conforme al corazón de Dios. Amén. O sea,
Yo les voy a mostrar en un momentito cuál es la marca, el distintivo de un verdadero hombre de Dios, de un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Pero ningún hombre de Dios, por sus fallas, por cualquier falla que cometa, debemos descalificarlo. Amén. No debemos. Todos fallamos. Todos cometemos errores, como David. Todos damos malas pisadas, porque somos carne. Amén. Nosotros estamos en un proceso y nos falta mucho. Es mucho lo que al Señor le falta por hacer en nosotros. Amén. Entonces, nosotros jamás debemos descalificar a esos hombres por errores. Amén. Amén. Como David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David cometió errores graves, como lo vemos en Urías. Él cometió asesinato. Él mandó a matar a Urías. Y también él hizo algo mucho más grave. Cometió adulterio con la esposa de Urías. Pero aún así él sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Algo muy importante de David era que él se humillaba. Amén. Él no era como Saúl, que justificaba su pecado, que siempre se defendía. No, David se humillaba, aterrizaba delante de Dios. En Isaías 62, versículos 6 y 7, no sé si Zuleika está por ahí, lo tiene, esos dos Así versos. es. Sí. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Hemos dicho que Jerusalén es la iglesia de Jesucristo. Sión, Jerusalén, son términos bíblicos que se refieren a la iglesia. Y aquí Dios dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, puesto guardas. Esos guardas son los pastores, amén. Los hombres de Dios que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Amén. Es una bendición grande someternos, como veíamos la semana pasada, a esos líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Fíjense, la marca de un hombre de Dios es lo que vemos en el Salmo 26. Vamos a leer Salmo 26, 8 y luego el Salmo 27, 4. Eso es lo que caracteriza a un verdadero hombre de Dios o a una verdadera mujer de Dios. Salmo 26, 8 y 27, 4. Vamos a leer, por favor. Dice así 26:8. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. 27, 4, ahí mismo, Cris. Dice así, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Esa es la marca de un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre cuyo único anhelo es Dios. Dios es el único anhelo de esos hombres verdaderos de Dios. Amén. Son hombres que no buscan las cosas de Dios. Casualmente ayer un compañero de trabajo me preguntaba sobre eso y él quedó impresionado con la respuesta. Yo le decía esto mismo que estoy compartiendo con ustedes. La iglesia está desenfocada hoy en día. La iglesia perdió hace tiempo el enfoque correcto. La iglesia hoy en día lo que busca es dones. Yo he escuchado de muchos que se afanan, dizque por hablar en lenguas, o buscan cualquier otro don. Eso es estar desenfocado. El enfoque verdadero es estar centrado en Dios. Que Dios sea nuestro único anhelo, no las cosas de Dios.
Eso es un verdadero hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que solamente anhela la presencia de Dios. Amén. Estar con Dios. Y Moisés también es otro ejemplo. Vamos a leer en Éxodo 33, 14 y 15, Pris o Zuleika. Éxodo 33, 14 y 15. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. A Moisés no le interesaba la tierra prometida. A Moisés no le interesaba la Canaán. A Moisés lo único que le interesaba era caminar en la presencia de Dios. Y ese debe ser nuestro anhelo. Nuestro único anhelo debe ser Dios. Si Dios llega a ser el todo en nosotros, nosotros llegaremos a ser el todo de Dios. Hay esa reciprocidad en Dios. Dios honra a aquellos que lo honran. Amén. Y ese debe ser nuestro único norte, nuestro Señor. Amén. Si nosotros, como Moisés, como David y como todos los hombres verdaderos de Dios, anhelamos a Dios, Dios va a tener reciprocidad con nosotros. Y por eso es que en Deuteronomio, Zuleika, Deuteronomio 5, ese pasaje es importantísimo, porque nos muestra la reciprocidad de Dios con aquellos que lo anhelan a Él, con aquellos que anhelan caminar con Él. Eso se llama la reciprocidad de Dios. En Deuteronomio 5, versículos 30 y 31, vamos a leer esos dos versículos. Dice así, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Versículo 31, 30 y 31. Escuchen lo que él les dijo, Dios le dijo a Moisés. Dile, volveos, diles al pueblo, volveos a vuestras tiendas. Váyanse a sus tiendas. Pero ya Moisés, ¿qué le dice? Y tú, o como dice las Américas, pero tú, quédate aquí conmigo. Moisés anhelaba a Dios y luego Dios anhelaba que Moisés estuviera con él. Amén. Entonces, esa es la marca de un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre cuyo único anhelo, cuyo único deseo, cuya única voluntad es el Señor mismo, cuya única meta es Dios. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. David falló, pero David anhelaba a Dios. Moisés falló en el desierto, pero Moisés, su único anhelo era Dios. Amén. Amén. Vamos a ver algunos puntos hoy acerca de los deberes de las ovejas. Ya vimos tres, como lo mencionamos. Hoy vamos a ver acerca de las finanzas. Deben ser fieles con las finanzas. Amén. Y este es uno de los puntos más importantes de esta enseñanza. No sé por qué la Biblia habla tanto de ese tema. Amén. La Biblia habla más de la finanza que de cualquier otro tema. Yo había escuchado eso de un hermano al cual le damos seguimiento,
pero sí lo he comprobado que la Biblia está llena de esta verdad. Amén. Fíjense, desde el Sermón del Monte, Cristo nos habla de ese tema de dar. Ahí en el capítulo 6, escuchen lo que dice: cuando pues des limosna. Así comienza el capítulo 6. Cuando pues des limosna, hablándonos de dar. Luego en el versículo 3 dice: mas cuando tú des limosna, vuelve y lo enfatiza. Amén. Y luego dice en el 4, para que sea tu limosna en secreto. Amén. Entonces, para Cristo es sumamente importante el tema de dar. Fíjense que él menciona en el capítulo 6 primero el tema de dar, antes de hablar de la oración y antes de hablar del ayuno. De ahí la importancia de esto, ya que Cristo lo prioriza. Amén. En Lucas 6:38, escuchen lo que dice. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Ven la reciprocidad. Si damos, recibiremos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Dad y se os dará. Es una ley divina. Si damos, recibiremos. Lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. En Hechos 20, versículo 35, y Pris Ozuleika va a leer 2 Corintios 9, 6 y 7. Y una de ustedes va a leer también Mateo 6, 20 y 21. Amén. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los demás. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Escuchen, esto fue el Señor Jesús quien lo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Es más bienaventurado dar que recibir. Y siempre es mejor estar en la posición de aquellos que dan que de aquellos que reciben. Amén. Siempre será una bienaventuranza mayor dar. Amén. Debemos dar, ser generosos, como veremos en el desarrollo de este estudio. Dios es un Dios generoso y Él nos manda a que lo imitemos. Recuerden que el amor de Dios consiste en dar. Dios dice en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios es dar. Amén. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Su amor se manifestó entregándose por ella. El amor es dar, entregarse a sí mismo. Amén. Entonces es una bienaventuranza, porque cuando damos nos estamos asemejando a nuestro Señor. El Señor siempre tiene las manos abiertas. Dios es un Dios generoso. Amén. Y si nosotros damos, estamos siguiendo su ejemplo. Amén. Dios es un Dios muy generoso. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios 9, 6 y 7? Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. 2 Corintios 8 y 9 son los capítulos del Nuevo Testamento donde más se desarrolla el tema de dar, el tema de ofrendar. Amén. Entonces es bueno que estudien esos dos capítulos de manera con mucha meditación. Amén. Entonces aquí Pablo dice que el que siembra escasamente
también segará generosamente, ¿verdad? No. Dice, segará escasamente. Amén. Como sembramos, así mismo cosechamos. Pero ¿qué dice? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Amén. Como damos, así mismo vamos a recibir. Amén. Esa es una ley. Y si queremos ser amados por Dios, debemos dar. Fíjense lo que dice el versículo 7, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Somos amados por Dios cuando somos generosos. Amén. Es algo que a Dios le agrada. Es algo que es conforme con su voluntad. El tema de dar. Amén. En Mateo 6, 20 y 21, creo que lo tiene Pris. Sí, dice así, varón. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Una forma de hacer tesoros en el cielo es dando. Amén. Esa cosecha que la Biblia habla, promete, es para la vida presente, pero también para la vida futura, la vida eterna. Amén. Eternamente vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Amén. Entonces debemos hacer tesoros en los cielos. Amén. Que nuestra riqueza sea el reino de Dios. Amén. No las cosas de aquí. Amén. Hagamos un buen fundamento, como dice 1 Timoteo, para lo porvenir. Amén. Y ese fundamento es haciendo bien, como dice el apóstol Pablo. Amén. Vamos a leer Proverbios 27, versículos 26 y 27. Yo voy a leer esos dos versículos. Entonces Zuleika va a leer 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, del 7 al 14. Y Pris, tú vas a leer Romanos 15, 27. Romanos 15, 27. Amén. Escuchen lo que dice Proverbios 27, 26 y 27. Dice, los corderos son para tus vestidos. Amén. Las ovejas son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Amén. Aquí está hablando, eso es con relación de la oveja con su pastor. Amén. Amén. Ese cordero debe dar vestido. Amén. Debe dar vestido. Ese cordero, esa oveja, debe dar leche. Amén. Amén. Eso habla del tema de dar. El tema de dar. Amén. Es un deber. Yo casi no he hablado de esto en más de 30 estudios que hemos impartido. Soy bien cuidadoso con este tema porque algunos tropiezan en este tema. Hay muchos cristianos que no les gusta que le hablen de estas cosas, pero estas cosas son sumamente importantes. Y yo recuerdo que el hermano donde nos congregábamos aquí, una vez él iba a hablar de este tema y él introdujo ese tema diciéndonos algo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, y es que yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Amén. Y todo lo que hemos visto a lo largo de estos ya 8 meses son consejos de Dios. Amén. Todos sabemos que esto es palabra de Dios. Aquí no estamos alterando nada, pero es un deber el tema de dar. Amén. La oveja debe dar leche, debe dar vestido. Amén. Y algo que hemos visto con los años es que aquellas ovejas que son dadivosas, que son fieles con este tema de las finanzas, por lo general son los más prósperos. Amén.
porque Dios es fiel en su palabra, como lo veremos. Hay promesas grandes para los que practican la generosidad. Como ya vimos, el que siembra generosamente, también generosamente segará. Dios es un Dios que cumple su palabra. Amén. Dios es un Dios fiel. Y si creemos su palabra, debemos obedecer su consejo. Amén. Yo sé que algunas ovejas aquí están siendo fieles en esa área, pero yo les animo a todos, si alguna no está siendo fiel, es muy importante que participe de esta gracia, como dice Segunda de Corintios. Es una obra de gracia esta, que Dios nos permite dar para su reino. Amén. Es una obra de gracia esta. Amén. Amén. Entonces vamos a leer 1 Corintios 9, del 7 al 14. Zuleika, por favor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Es primera, poderoso es Dios para... es 1 Corintios 9, 7 al 14. Perdón. Primera de Corintios 9. Sí, 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo que dice enteramente por nosotros o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén, amén. Es una enseñanza clara del Espíritu Santo aquí a través de Pablo. Versículo 7 dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Amén. Amén. Entonces es algo bien claro. Y Pablo aplica algo que dice la ley de Moisés a este asunto. Él dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de las ovejas? ¿De los bueyes? No. Se está refiriendo es a los líderes de la iglesia, amén, que tienen ese derecho, los pastores. Dice el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Lo que un pastor hace, es eso precisamente en las ovejas, sembrar cosas espirituales, cosas eternas. Amén. Trata siempre de encaminar sus ovejas hacia Dios, hacia su reino. Amén, hacia ese galardón. Entonces, Pablo dice, es gran cosa. Si nosotros hacemos esto que es mejor, más importante, le estamos dando las cosas eternas. Es gran cosa si nosotros cegaremos de vosotros lo material, cosas temporales. Amén. Versículo 14 lo dice claro. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Hay muchos detractores por ahí que hablan cosas muy negativas, pero es un mandamiento de Dios. Fue el Señor quien ordenó
que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Amén. Porque es que son obreros ellos. Y el obrero, como dice la Biblia, es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Amén. ¿Qué dice Romanos 15:27, Priscila? Romanos 15:27. Dice así, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Amén. Los gentiles, a través del ministerio del apóstol Pablo, fuimos hechos participantes de las cosas celestiales, de las cosas eternas. Y Pablo dice que esos gentiles deben también ministrarles las cosas materiales a ellos. Amén. Nosotros les damos las cosas eternas, dice Pablo, y ustedes nos dan las cosas temporales. Amén. Amén. Vamos a Gálatas 6. Este pasaje me lo enseñó el varón cuando yo era un muchacho como de 20 años. Creo que fue en el año 97. Yo nunca había leído este pasaje y me lo enseñó el varón. Yo creo que él está por ahí. Se va a recordar cuando lo leamos. En Gálatas 6, Priscila, Gálatas 6, versículo 6, por favor. Dice así, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ese pasaje es claro, ¿verdad? El que es enseñado en la palabra, instruido, debe ser partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. A su pastor, a su maestro, a su líder, a su guía. Debe hacerlo partícipe, dice, de toda cosa buena. Es un mandamiento de Dios. De toda cosa buena debe la oveja hacer partícipe a ese pastor que da el todo por ella, impartiéndole las cosas eternas. Amén. Es algo bien claro en la palabra de Dios. El que es enseñado en la palabra debe hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Dice el versículo 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien. Amén. En el contexto de dar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. En el contexto de dar, debemos sembrar. Amén. Debemos hacer partícipe de toda cosa buena a nuestros pastores, a nuestros guías espirituales. Amén. Vamos a 1 Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, versículos 17 y 18. Aquí está, Sí, varón. vamos a leerlo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces el obrero es digno de su salario. Y esos obreros son esos ancianos que trabajan en predicar y en enseñar. Esos ancianos que trabajan en la palabra, como dice otra versión, trabajan en la palabra y la doctrina. Amén. Esos que se esfuerzan por darnos esa doctrina pura de la palabra de Dios. Y recuerdan lo que leímos la semana pasada en Hebreos 13:7, donde dice que debemos acordarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Amén. Esos que nos hablaron la palabra de Dios, siempre debemos tenerlo presente. Amén. Amén. Entonces, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y la doctrina. Porque la escritura dice, escuchen, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Entonces, un obrero, un pastor, un maestro, un líder, un guía, es un obrero de Dios. Amén. Un ministro de Dios.
y debe haber fidelidad en el área de la finanza. Amén. Gloria a Dios, porque yo sé que muchos lo están haciendo, sigan haciéndolo, que a su tiempo ustedes verán el cumplimiento de esto que estamos viendo. El que siembra generosamente también va a cegar generosamente. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí esta noche. En la semana que viene, el lunes, si Dios quiere, vamos a culminar este estudio y vamos a ver que Cristo nos enseña a que debemos diezmar. Amén. Ya vimos que Él nos habla de dar en el Sermón del Monte, Mateo 6, pero en Mateo 23 Él habla de que debemos diezmar. Amén. Vamos a ver todas esas verdades el lunes, si Dios quiere. Amén. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a despedirnos con una oración. Priscila, por favor, despídenos en oración. Amén, varón. Amado Padre Celestial, nuevamente estamos aquí pidiéndote ya para cerrar esta clase que nos ilumines cada día. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por sembrar en nuestros corazones tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que así como dijo el varón, nos ayudes en nuestras finanzas, Señor, que ordenes nuestros problemas, que nos ayudes, Señor, a administrarnos mejor con ella, que nos des una visión, Señor, clara y precisa de las cosas, Señor, que tú quieres que hagamos, Señor, en tu camino. Gracias, Padre, por la bondad y el amor que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la misericordia. Y te pido que cada día, Señor, nos ilumines, Señor, y que nos des la gracia para poder, Señor, continuar con este camino y poder, Señor, hacer las cosas que son agradables a ti, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, Dios mediante, el sábado estaremos por allá. Zuleika puede anunciarlo en el grupo. Yo de todas maneras voy a llamar en particular a cada uno, pero puede anunciarlo. Espero que los niños, me imagino que ya los niños saben a Primera de Timoteo 2:4, un pasaje muy precioso ese. Casualmente lo compartí antes de ayer en el trabajo, que me dieron la oportunidad. Entonces, nada, nos vemos el sábado, Dios mediante. Dios les bendiga, Dios les guarde y descansen. Amén. Amén, bendiciones, buenas noches. Amén. Dios les bendiga. Bien, Buenas bendiciones para noches. todos.